¿No? ¿Ampuloso? Está... Y porque vino público, ¿sabes? Porque vino y tiene que hacer como todo el acting. Trabaja. Porque lo aparte loco. es productora. Entonces... Sí. La está porongueando. Hay un par. Señor. Así se hace que Ella. se cierre Es más, un blog. está tan ampuloso que le va a sacar el trabajo de señalizar a Kimmy Schmidt. Sí, mira. sí. Está muy ampuloso. Bueno, Muy bien. Al grano porque se me pone ampuloso, dale. Vicky. Vamos a Señor. abrir... ¿Abrimos el kiosquito? Sí, ¿Te levanta parece, presión. Presiona. Nahue, si abrimos el kiosquito? Por favor, te lo pido por el Ahí está. amor de Cristo. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Tomo bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Bueno, este es el Tranca. La perfo. Es así. Gracias, Nancy, por la coreo. Por supuesto. Vamos a hablar de una docuserie que apareció recientemente en Disney Plus. ¿Puedo hacer una pregunta para Sí, arrancar? ya así, puedes hacer. así, tipo, ¿realmente hay algo más que decir de algo de lo que Sí. se sabe tanto? Eso es lo que me Oh. parece interesante. Esa pregunta va a Esa ser es la respondida. pregunta que va a ser Ay, respondida. gracias. Sí. Yes, of course. Yes, of course. Of Exacto. course, ¿Querés querida. que te lo digamos Sí. en otro lenguaje? Del corso, ahí está. Vamos a hablar justamente algo que dijo Nancy recién, es una historia muy conocida, Jonestown, el templo del pueblo y todo lo que hizo Jim Jones, que llevó a lo que hasta el momento se habla más popularmente como el suicidio masivo más grande de la historia, porque han muerto 910 personas. Pero que en el documental, ahora vamos a explicar un poco cómo van llegando a todo eso. En realidad hay como todo un trabajo de decir, bueno, no, esto no fue un suicidio masivo, esto fue un asesinato en masa. Una Y hay masacre. sí, exactamente. Pero vamos a empezar por el comienzo. Bueno, Jonestown tenemos el 18 de noviembre de 1978. Llegan unos... empieza lo que es algo increíble, que es el viaje de un congresista, que habían comenzado unos días antes, con el viaje de un congresista estadounidense a Guyana para conocer lo que era este establecimiento, este pueblo que crearon llamado Jonestown, parte de la iglesia del Templo del Pueblo, dirigida por Jim Jones, que antes estaba radicada en Estados Unidos, pero que en algún momento se dieron cuenta que les iban a empezar a pisar los talones y dijeron, nos vamos a otro lugar que no tiene problemas con la inmigración para poder traerme a todas las personas que yo quiera. La mayoría, la enorme mayoría, eran personas de Estados Unidos que terminaron viajando como 5 kilómetros adentro de la selva, un lugar bastante recóndito y hostil para vivir, además como condiciones súper hostiles. Medio de la selva. No En hay el nada. medio de la selva, literal, y ellos construyeron su propia comunidad. Ahora, como decía Nancy, esta es una historia, es cierto, muy conocida y uno a veces hasta paralelamente termina llegando a Jim Jones, porque por ejemplo mirás la serie de cómo convertirte en líder en un Claro. culto y tenés Está. Jim Jones. Es que es un ejemplo muy canónico de Sí. justamente de lo que es el líder carismático de ese tipo de sectas, ¿no? Exactamente. Y habíamos hecho hace un par de años, si no me falla la memoria, que habían sacado un... No sé si no, un docucrime, una de esas historias que habíamos hablado nosotros. No sé si de esta historia en particular, pero yo he mencionado que había un documental, me acuerdo de History Channel, que se llamaba Paradise Lost. Claro. Del año del culo, que encima tenía un montón de recreaciones Sí, y demás. sí. Ese era como especie de mi evento canónico conociendo Jonestown. Como No, pero- ahí había aprendido un montón de cosas. Sí. Claro, pero como decís, en un montón de otras series u otras Sí. documentales o lo que fuera, en algún momento se lo suele nombrar, porque Sí. aparte fue como un despertar para un montón de gente a esto puede suceder Y por las el desenlace consecuencias que tuvo. aparte, claro, ese es el tema, ¿no? Como que hay algo que todavía se sigue discutiendo y cuando hablamos un montón de veces de documentales de sectas, siempre hay como mucho problema, ¿no? Con la familia intentando que alguien intervenga y todavía hay muchísimas limitaciones para que la justicia o las fuerzas de seguridad o lo que sea puedan intervenir en estos casos. O sea, todavía es como muy complejo el demostrar la coerción cuando hay una Total. persona que dice yo voluntariamente quiero hacer esto y quiero estar acá. Como que es algo todavía muy complejo. Porque va de mano de la burla. Tenés del otro lado el que dice, ¿cómo que tenés? Sos un Sí, sos protegido. un boludo. No, y aparte que legalmente es como...
Sí. Quiero sí. decir que mi hija no me habla hace 2 años porque está... No, ¿Es bueno, señora, adulta? Bueno, Claro, es puede adulta, hacer lo su que hija quiera, no su quiere hija, hablarle, claro. ¿qué quiere que haga? Ujú. Entonces todo eso que sigue siendo un problema hoy, me parece que como decía Nancy también, hay como una cosa del impacto de estas son las consecuencias que puede llevar, no son un grupito de gente que, bueno, viven como unos hippies, a que hagan la suya como unos loquitos, tipo mirarlos desde afuera como decís vos, tipo bueno, esta se creen cualquiera, tiene como mucho más peligro. La serie tiene 3 episodios llenos de publicidad en Disney Plus. Depende cuánto pagues Es verdad. Exacto, puede ser que no tengas nada de publicidad. o que tengas mucho y en cualquier o lado. que tengas mucho en todos lados, a que tengas una cada 5 minutos en determinado momento del capítulo. Y lo la cual es pases muy mal. bastante molesto. Sí, es bastante abusivo. Sí. Pero lo hemos dicho y hay que seguirlo diciendo hasta que... No creo que lo cambien, pero creo que está No, bueno. pero aparte- Cada vez se queja más gente, pero es el lugar. Un poquito con lo que decía Diego. Si vas a hacer un fundido a negro, decís, bueno, listo, viene una publicidad. Es que es una producción de Nat Geo, está preparada para Sí. el corte publicitario con fundido a negro, como hacía la vieja y tradicional Claro. televisión, y acá te ponen la publicidad donde se les antoja. Pero igual, no solamente eso, o sea, vos me estás vendiendo una plataforma de streaming. Yo la estoy Eso. pagando. La Sí. plataforma, o sea, El concepto de la plataforma era no ver es- tele. Exacto. Exacto, Por- eso. no, o sea, tanta publicidad. Ahí vos me coincido. estás vendiendo un producto, ¿entendés? Que se supone que me permite a mí consumir las series y las películas de una determinada manera que no me lo estás permitiendo. Sí, cambiaste Para- las condiciones. Cambiaste las reglas del juego. Es que, Y me subiste la vara. pa- A ver, yo me acuerdo, no sé si lo comenté en el grupo. Cuando a Puede mí me ser, pasó... Brian, entre todos los memes que mandás, puede Cuando a ser. mí me pasó, te juro, fue una bronca. Porque yo dije, a ver, yo... Sí, estaba enojado. Brian. Claro, yo estaba furioso porque Yo yo, la pago primera para vez no me ver pasó. publicidad. Es que no es un sistema freemium, vos estás pagando la plataforma, entonces no es que te da acceso y bueno, en el medio te mete publicidad como hay, por ejemplo, no sé, Pluto TV, que es gratuita y te mete la publicidad porque, bueno, está bien, esto estás pagando por esa plataforma, no te pueden encima querer cobrarte más. O sea, y encima es Disney, dejémonos joder, ya lo hablamos toda la Tiene semana. toda la plata Tiene el del 60% de la mundo. industria del Larga la plata. entretenimiento. O sea, facturan en petrodólares, déjense joder. Tiene- Bueno, tiene después toda la perdamos guita. tiempo y vamos a hablar de esto que está lindo. Perdón. Entonces. Entonces, sí. ¿Qué puede aportarnos esto de nuevo? Preguntaba Nancy al comienzo del bloque. Bueno, para mí hay varias cosas interesantes. Por un lado, muchísimos testimonios de sobrevivientes. Sí. Digo muchísimos y parece que es como, pero no sobrevivieron tantos. Bueno, pero son un montón, digo, de personas que por distintos motivos, y acá me parece que está como la riqueza de Que te de explica la por qué, construcción. cómo sobrevivieron. Exactamente, y todos tienen como motivos distintos o motivos por los cuales estaban ahí, motivos por los cuales pudieron irse o motivos por los cuales casi no pueden irse, ¿no? Digo, me parece que tenemos el relato de un hombre que vamos a hacer una recapitulación igual antes de llegar a este momento, pero hay que entender que este documental a lo que va a llegar es a decirnos que Jim Jones y mostrarnos con archivo de audio súper elocuente y muy claro que Jim Jones obligaba a la gente a matarse o a matar a otras en ese momento de lo que luego se vendió como una especie de suicidio masivo, porque era lo primero que se creyó. Por la información que había, Sí, claro. y por estos ensayos que ellos hacían de, Ujú. bueno, tomar, hoy vamos a ensayar cómo nos matamos Ay, todos sí, juntos. Digo, para irse a... exacto. Entonces, Porque la vida sigue. claro. Entonces, acá lo que ellos te van a contar es cómo fueron esto está enmarcado en los días que fueron el congresista estadounidense con su equipo de abogados y de periodistas a ver qué era lo que estaba pasando en Johnstown, porque ya había mucho revuelo a nivel familiares que estaban preocupados por lo que podía estar pasando ahí adentro. Este es el marco, es cómo llegaron y cómo se fueron. Entonces, tenemos solamente algunas horas, y de hecho está contado como a través casi de un minuto a minuto, en el cual podemos ver que estaban preparados para hacer una gran farsa de vivimos todos felices acá en Esto la es selva. una gran comunidad. Esto es bárbaro, el paraíso socialista. Y empezamos a ver algo que para mí es increíble, y esto, por ejemplo, me aportó de nuevo, que yo no sabía que había sucedido de esta manera, pero que es una fiesta en la noche con el congresista y todos felices y demás, y de repente un montón de gente que empieza a entregar papelitos a escondidas, sí. pidiendo ayuda a la gente que había ido a verlos, a Ay, qué supervisarlos. desesperación. Sí, sí. Y a partir de ese momento, y ahí es donde uno entiende, a partir de ese momento un plan del pequeño grupo de personas, de 10 personas que habían ido en un avioncito chiquitito para decir, hay que llevarnos a toda esta gente que nos está pidiendo irse. Error. ¿Qué hacemos acá?
¿Cómo hacemos? Y bueno, claramente, como dice Brian, una serie de decisiones quizás precipitadas. Hay que estar igual, ¿no? Sí, no sé, Claro, no sé por qué haría eso. yo. Nadie Sí. tiene la respuesta Una- correcta ante eso. Claro, o sea, yo creo que la desesperación de querer ayudar y qué sé yo. Dijeron, esto hay que resolverlo ya de alguna manera y después vemos. Claro, y estabas en recontra inferioridad de Sí. condiciones. Bueno, exactamente, ¿no? Como cuánta información tenían, qué tanto subestimaron a todo lo que Ujú. había ahí. Y a partir de ahí, bueno, esto que se va a transformar en el documental con muchísimo material de archivo, en una odisea para poder sacar a esa gente de ahí, que es frustrada por la gente de Jim Jones, de una forma que tampoco yo había visto archivos de lo que había sido el ataque al avión y a todas las personas Apa. que... O sea, es hay impresionante. imágenes, hay video, fotos y además algo que también recién decía Brian. Uno piensa con esta lógica de, che, hay que mostrar información, resolvemos con cierta coherencia. Del otro lado no había nada de coherencia. Claro, una locura total. Entonces ahí ya tenemos varias cosas. Tenemos información sobre cómo fue que esta gente terminó desembocando en un conflicto durante... No es que dijeron, bueno, nosotros nos vamos, estaba todo muy lindo, bárbaro, qué sé yo. Qué bueno este Qué lugar, bueno este lugar, qué bueno y, este y no lugar. sabemos por Gracias qué por los todo, fueron a atacar. Gracias, que muy rico todo, muy Claro. lindo todo, voy yendo a casa. No, había claramente un conocimiento de esta gente que esto era el punto de partida y tenían que tratar de evitarlo a como de lugar. Y a partir de eso, bueno, sumo un par de cosas nada más y ya los dejo a todos que digan lo que quieran, pero digo, muchísimo material de archivo, de audios de Jim Jones que son increíbles, se te pone la piel de gallina. Muchísimo material de video también de momentos clave que uno por ahí no conocía hasta el momento, cómo se había visto, por ejemplo, todo el proceso de durante el día, esta cosa de empadronar a la gente que se quería ir con Jim Jones en el medio tratando de que no se fueran, digo, Claro. cosas increíbles que sucedieron ahí adentro. Y además los testimonios que sí, son desde los periodistas que fueron y vivieron esa situación y que terminaron heridos, pasando la noche en la jungla, esperando a ver qué carajo iba a pasar. Qué locura. Gente que se fue de la secta Estamos y el hijo hablando de Jim Jones. Un margen de 2 Eso. días. Hay un Sí. margen Claro, de 2 días 2 en días. todo. Es como que tenías la olla a presión. Claro, es y una situación a contrarreloj hubo una totalmente. cosa que voló y voló por... Y que no se podían escapar, ¿no? Es esta cosa de que estaban en la selva y que vos no te puedes ir, salvo que venga un avión a buscarte. Hay una cosa ahí muy opresiva, que no es que decís, me voy del country este. Claro. Bueno, es Salgo que, y entro, ¿no? es que ahí está el punto de el avance que justamente esta secta tuvo en particular en la capacidad de llegar hasta un lugar en donde directamente ya no había otra forma de Sí. moverse. Entonces, el aislamiento que de por sí generalmente se da en Sí. este tipo de agrupaciones, Acá era acá había extremo. sido al extremo absoluto. Sí. Y como decía recién, el hijo de Jim Jones que da testimonio y es para mí un testimonio valiosísimo, Sí, sí. muy desde adentro, un tipo que le tenía terror a su padre, pero que puede contar un montón de cosas. Me Y gustan ahora mucho ya las me cago. imágenes que muestran de esa rueda de prensa improvisada cuando recién pasa todo y cómo después, por supuesto, se desenvuelve y cuenta cómo era la historia y cómo era vivir también, porque era el que vivía más de cerca cómo era Jim Jones realmente. Y el hecho de cómo se desenvolvía con su familia ya demostraba más o menos para dónde iba toda la cosa. Y me llama, obviamente me interesa mucho todo lo que pasa, pero también me llama la atención mucho cómo uno de los periodistas cuenta cuando se van los pilotos, como diciendo, nos abandonaron, pero ¿qué más podían hacer los pilotos? Y más allá, por supuesto, del tiempo que pasó, cuando lo cuenta es como diciendo, se fueron y nos dejaron. Y Aparte uno por ahí tiene como la anécdota de que pasó todo en un par de horas, pareciera. Y cuando ves el documental te das cuenta que no, que hubo No. muchísimo tiempo entre cada cosa que fue pasando y eso, como decía Brian, es una olla a presión. Y hay gente que no estaba preparada, o sea, de nuevo, vos no sabés, lo hemos comentado muchas veces cuando hablamos de socorrismo, cuando hablamos de situaciones límite, hay veces que estallan las cosas y hay gente que reacciona de una manera, hay gente que reacciona de otra, porque hay gente que realmente se bloquea, porque el shock Sí. es tan fuerte que no pueden resolver o toman malas decisiones. Sí, juzgar no se puede juzgar ninguna No. decisión. Hay uno que cuenta cómo vio que le envenenaban al nene. Ah, al- sí, claro. Y, digo, terrible. y en ese momento, vos no podés decir, no, lo que pasa que vos tenés... No, en ese momento, primero que además es una persona que está
supeditada a todo lo que en su cabeza le metió la secta. Entonces, no es la decisión que vos tomás por fuera, todo eso viéndola de la distancia. Es de una persona que está tratando de salir, de combatir con ese seteo mental que tiene. Y es muy bueno el contraste de las imágenes que muestran de lo que estaba pasando en ese momento y de los audios de Jim Jones que son terribles. Es una cosa que decís. Y usan Bueno. pocos, podrían usar Sí, mucho más sí, y está sí, sí. dosificado. Pero está bien utilizado, me parece. Yo creo que sí, no creo que es un tema de mezquindad, si querés. No. Yo creo que es brutal todo el material que deben haber Es muy recaudado. duro, sí. Pasaron prácticamente 40 años, casi, y no pueden publicar todo. Entonces, eso también habla de un tema madurativo de la sociedad y cómo no puedes tirar estas cosas. Yo siempre lo cuento, yo paso a veces en ciertos lugares que camino y paso por las puertas de algunos templos, que es un galpón que vos ves, y a mí me corre un escalofrío cuando veo a la gente y lo que pasa adentro, pantallas de LED y qué sé yo. Y realmente, viste, son cosas que suceden hoy y con este tema que está sucediendo, que está viviendo, porque la religión cristiana se está quebrando, porque eso es una realidad, se está quebrando. Yo le llamo socios, están viniendo los socios, pero todos esos huérfanos van a parar a otros lados. Y ahí viene el tema. Por ejemplo, lo que todavía no termino de entender y creo que no cuentan con claridad es ¿de dónde sacó los fondos y quién bancaba a este muchacho? No está profundizado todo lo que es previo a Jim Jones en Guyana. Exactamente. Eso yo lo dije cuando empezó el documental, dije, pero no cuentan por qué por qué él termina ahí, que aparte tiene toda esta cosa de que lo estaban empezando a perseguir, no solamente por lo que estaba haciendo con la gente, sino también económicamente. Tema no menor, claro. Sí. Tema Tampoco dicen dónde va la plata que Tim Carter iba a llevar a la Unión Soviética. Igual para mí eso es claro y hay una conciencia de esta historia, se sabe mucho, nosotros nos vamos a enfocar. Sí, creo en que lo fue dice. una El título decisión, pero esto todavía... es una Sí. masacre, no es un suicidio, Sí. el título de la docuserie, y es un día en Johnstown. Es que por eso y, digo, y en eso la tienen clara. al No principio- vamos a hacer mucho de, Yo pensaba que por ahí era periférico. como una cosa más muy recortada y después, bueno, era como, no, eligieron empezar Es el minuto a desde minuto más adelante. del Pero acontecimiento. es la confirmación de que todavía hay un montón de cosas por contar. Claro. Exacto, yo me quedé con esa sensación, como digo, ok, porque cuando ves algunas tomas y ves una caja llena de cintas y un montón de cosas, y otra cosa, Sí, re. el tipo amenazaba y hostigaba a la gente y hacía toda la coerción y te das cuenta que le estaba hablando al micrófono. Hay un grado de narcisismo verdad. tan Sí. alto. Bueno, es una característica. Bueno, pero a ver, sí, pero una cosa es tenerla y otra cosa es grabarla. Sí, que lo vos te podés estés ver, autorregistrando. Pasaban en los Sí, megáfonos real. todo el día, en sí. loop. Sí, ¿Sabés lo que una es eso? demencia. Pero porque Entonces, tiene que ver también con la falta de descanso, que la falta de descanso junto con la falta de Claro. alimentación hace que vos Bueno, seas mucho más vulnerable. Bueno, según ahí- su hijo. Perdón, tiene razón Nancy con el tema de la falta de descanso y privación de sueño, que tiene mucho que ver con tácticas y técnicas uno de de- interrogatorio. Sí, y además el consumo de y drogas son de excesivo que cuenta el propio hijo. adoctrinamiento Sí, también. Claro, Bueno, exacto. Tenés mucha razón, Brian, en el tema con Vicky, el Mucha tema de razón, no pero sabemos mucho. de dónde viene, mirándolo, de dónde viene la banca. Porque no es un conglomerado chiquitito o es acá esto, no, son acres y acres. ¿Quién bancaba todo esto? ¿Quién lo bancaba a él? hay algo que es bastante simple, porque las casas que levantan son medias chozas, qué sé yo, son muy precarias, pero los equipos que llevan para allanar todos esos, llama a Caterpillar y preguntá cuánto sale por día, por hora, un bulldozer o cualquiera de esas Sí, máquinas. sí, Preguntá sí. cuánto sale. A ver, por Llamado. supuesto. No estamos hablando de $1000. No, Ahí- Para Ahí- nada. Estamos ahí, ojo. hablando de una maquinaria y estamos hablando de una maquinaria económica muy grande que no sabemos de dónde viene. Entonces, eso también está. Pero bueno, en este caso el documental no lo ve. No es el foco. No me tal cual. sorprendería No es el que. foco. No me Tenés sorprendería. razón. Bueno, sería en otro docu, material ahí de sobra. No me sorprendería que tenga mucho que ver algún congresista, algún sector partidario, político, económico de Estados Unidos que banca, que Sí. sostiene y que hoy dice: no, no es el momento de que Hay digan dos- nada de nosotros. Y hay toda una perdón, Brian, Sí. ahora te dejo, pero digo, y hay toda una parte previa que también es súper explorable, que es que Jim Jones tenía hasta llegada a la televisión en Estados Unidos con Sí. un montón de estrellas, tipo desde Jane Fonda, ¿entendés? O sea, Claro. había como muchas cosas para explorar posibles, Ajá. pero bueno, yo supongo que
todavía sigue habiendo un montón Sí. de intereses en el medio, cosas sensibles y demás que... Y hay que ver cómo está armada la cadena, porque creo que también, por ejemplo, un dato que... Tiran 2 datos muy interesantes. Primero, ¿cuándo nace todo esto? Que es en el 71. Estamos hablando post-Vietnam. Sí, Estamos habla hablando mucho de eso. post todo, o sea, la muerte... Pre-crisis del petróleo. Sí, estamos hablando de la muerte del hipismo con todo lo que sucedió con el Todos clan los Manson. asesinos seriales que salieron en esa Exacto. época y que son la respuesta al Summer of Love, básicamente. Y otra cosa, justamente, haciendo un poquito pie en lo que dijo Gus, es que, lo dice, en el documental lo dice, que me pareció muy atinado, que se llevó la gente que estaba ahí, era gente que era marginal, que Sí. sufría la discriminación y pobre. Sí. Entonces, ya hay un perfil de la gente que está llevándote ahí, con una Sí. promesa, obviamente, sideral. Sí. Pero bueno, nos falta como esa pata. De todos modos, yo creo que más allá que el foco es ese, es muy duro todo lo que se ve. Hay mucho Sí, es material tremendo, que yo, sí. o sea, yo he escuchado podcasts, he visto todo lo que Sí, encuentro yo también. porque me parece Cuando estás fantástico. obsesionada, yo estaba obsesionada con Johnstown y hay un montón de detalles de acá que no los tenía Y registrados. cuando terminan de confirmar cómo fue y las últimas tomas que ves de las mesas, ves la mesa toda No, llena de jeringas, decís, chabón. no, esto fue una locura. El Kool-Aid. Sí. Muy bien. Uno en su cabeza se va haciendo como una imagen, como a partir de los pedazos vacíos que uno tiene y del relato, y cuando ves las imágenes y ves que el registro está ahí, es impresionante. Bueno, No. para cerrar, Sí, hay que poner estrellitas. vi Pues está- un comentario ahí en Next, ahí te dejo. Andá que- elongando vos. Que decía en una de las redes que decía uno, no me acuerdo quién fue, que decía, creo que es momento de resignificar y dejar de hacer chistes con el Kool-Aid, porque sí, esto sí. realmente fue grave. Que El con lo Kool-Aid mismo, ayuda. Para Eh, vos, Diego. es lo mismo cuando yo digo, Don't dejémonos drink de, the Kool-Aid, Claro. claro. dejemos de usar la palabra nazi sí con tanta libertad. Mm. O sea, Bueno, Bueno, es y como los pibes que- lo usan como algo bueno, ni Oh. siquiera Claro, como o un sea, chiste, paremos un poquito la bocha porque son cosas realmente que tienen una connotación y traen otras cosas detrás. Muy bien. Hay que poner estrellitas entonces para Cult Massacre One Day in Johnstown. estoy entre 4 y 3. Yo estoy con 4 sólidas por todo el material de Sí. archivo y todo Sí. lo que Sí, amplía. quise hacerme la difícil. No te salió muy bien. Sí, no 4, funcionó. Sí, 4, ¿no? 4 estrellas. Sí, 4 Nancy, ¿lo vas a ver? Yo lo voy a ver, La abuela pero pone como, 4 o 5. como no lo vi, les traigo algo para complementar. A ver. Que es un libro de ensayos que escribió Lauren Hogg, que es una sobreviviente del culto Children of God. Oh, Dios. Que ella terrible eso. fue criada, nació y fue criada ahí porque sus padres vivían ahí y Mm. dejó el culto muy de grande, que se llama Living Isn't the Hardest Thing, o Irse no es lo más difícil, que habla justamente de sus experiencias dentro y fuera después Claro. del culto, y me parece como súper interesante. Me gusta. Es que brevísimo, la mina hasta que sale con el hijo, Sí, que se tiene que cambiar hasta el nombre. pero por la agresión del periodista, es Terrible. una locura. Terrible. Bueno, 4 estrellas Sí, de ese sí. lado, 4 coinciden, Sí, sí, sí. 4 sólidas. Firmes. Bueno, 4 estrellitas entonces para Johnstown, Masacre en la secta, que pueden ver en la plataforma de Disney Plus. Mirá qué loco decir esto en Disney. Bueno, cosas que pasan. Nosotros vamos a escuchar una canción y ya volvemos con muchísimo, porque hay muchísimo hielo.